Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Así que te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a dar paso a la palabra. Que hoy Dios pueda ministrar tu vida. Amén. Así que pon las manos en tu corazón y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra pueda ser revelada a cada una de nuestras vidas. Señor, hoy pedimos que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Que tu palabra nos direccione, que tu palabra nos corrija, que tu palabra, Señor, nos consuele, que tu palabra produzca la fe que necesitamos para estos tiempos. Yo te pido que tú utilices mi vida, Señor, y que tomes el control de mi mente y de mis labios para que yo pueda impartir de tu palabra. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y bueno, una vez más, los invito a que pongan su celular en vibrador. A ver, saquen sus celulares y pónganlos en vibrador. Bueno, vi a los hombres medio celosos porque dije que yo soy papacito. Así que, mujer, a ver, dile, tú eres mi papacito. Dile, eres mi papacito. Para que no se sientan. No sean penosos, no sean penosos. Bueno, si me pueden poner el título del mensaje de esta mañana. Se llama ¿Cómo se llama? Atraídos por el Padre. Dile a la persona que está a tu lado, atraídos por el Padre. Hay un pasaje que está en la Biblia. Permítanme dárselos. Espérenme, se me borró. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1. Verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Que alguien lo pueda leer? A ver, todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios, dice, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este fue un pasaje, un comentario que Pablo le hizo a su discípulo Timoteo. Y yo quiero que ahora vayamos al libro de Romanos 8:15, que aquí el apóstol nos da una profundidad más acerca de esta palabra que había compartido. Y hay una palabra muy clave que él enfatiza en este versículo, Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, porque no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Dice, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Y si ustedes no sabían la palabra Abba, si la quieren ahí escribir, la palabra Abba significa Padre. En el hebreo significa Padre, papá. Y por eso la palabra dice, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Y en este mensaje yo quiero que tú puedas entender que Dios nos está trayendo a su presencia. Yo no sé en este momento si tú te sientes alejado, te sientes cercano a Dios, pero como decía la canción, su presencia nos atrae. Por más que nos queremos alejar, por más que nos queramos esconder, Dios siempre va a estar ahí para traernos nuevamente a Él, porque Él es nuestro Padre. Y por eso la Biblia dice
que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Debemos entender que cada uno de nosotros ha recibido un espíritu de adopción y que nosotros en este tiempo tenemos que realmente creer en esta palabra y realmente sentirnos como hijos, no como esclavos. Hay muchas personas en este tiempo que se sienten como esclavos, se sienten trabajados, se sienten cargados, pero eso es algo que el mundo está produciendo en este tiempo. La aflicción que estamos viviendo en estos tiempos está gobernando la vida de las personas. Pero Dios en esta mañana te quiere decir, quiere que tú entiendas que su presencia te está trayendo, que su presencia quiere que tú puedas sentir algo diferente en este tiempo y que tú puedas sentir cómo Él nos ha adoptado. Porque sabes, nosotros somos seres carnales y nuestra naturaleza carnal siempre cae, siempre se aleja de Dios, siempre busca lo contrario de Dios. Pero ese espíritu que Dios nos dio al adoptarnos, nos dio un espíritu de libertad. Y por eso nosotros tenemos que vivir en libertad. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que vivir en libertad. Y me gustaría que anotaras este verso para que tú lo medites en tu casa. Una vez más dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando tú detectas si tú detectas en temor en tu vida, es porque tú no estás recibiendo ese amor de Dios. Porque la Biblia dice que Él te ha dado un espíritu de adopción. Él te ha tomado como un hijo. La Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor será llamado su hijo. Y por eso nosotros debemos tener esa seguridad de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro amigo, de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios nunca te va a fallar, de que Dios nunca te va a dejar. Y para esto quiero compartirte una historia que quizá tú ya te sabes, pero en este día tan especial yo creo que es una palabra que tú necesitas, y está en el libro de Éxodo capítulo 3. Vemos la historia de un varón llamado Moisés, que él había estado en la tierra de Egipto y que él había cometido un error en su vida y que él salió huyendo por temor. Y por eso tiene que ver mucho este pasaje de Romanos 8:15, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción. Pero en este tiempo, en este momento de la historia de Moisés, él había huido de Egipto, porque había acontecido una situación en la cual él se había involucrado y él salió con temor, salió huyendo. Él era ese príncipe de Egipto, pero salió como un esclavo, salió como alguien derrotado, como alguien que estaba huyendo de las consecuencias que podría haber causado lo que había hecho. Pero dice que en esta parte de la Biblia que Dios llamó a Moisés. Si tú te das cuenta ahí en tu Biblia, en el subtítulo del capítulo 3, la Biblia dice, ¿cómo? Llamamiento de Moisés. ¿Sabes? A veces los grandes llamados empiezan en los peores momentos de cada uno de nosotros. A veces creemos que para que Dios nos llame necesitamos estar en orden, necesitamos estar bien, necesitamos estar cumpliendo ciertas cosas. Pero sabes, a veces también Dios nos llama en el peor momento de nuestras vidas. Y yo no sé cómo tú estés en este día, pero sin duda hay una voz que te está llamando y si no, te va a llamar. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, vamos a leer. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí vemos el primer aspecto de esta parte de la Biblia. Vemos que Moisés había abandonado, había huido de Egipto y él había hecho su vida fuera de ahí. ¿Cuántos están ahí? Que él había hecho una familia. La Biblia dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro. O sea, él ya se había supuestamente olvidado de lo que había acontecido y dijo, pues voy a huir y voy a empezar con algo nuevo.
¿Cuántas veces nosotros queremos huir y empezar algo nuevo, sí o no? Pero ¿sabes? Todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas siempre nos va a acompañar. Cada decisión que hemos tomado siempre estará presente. Pero nosotros podemos superarla, nosotros podemos cambiar la historia cuando vamos ahora de la mano de Dios. Y Moisés pensó que él pues ya se había ido de esa nación, que quizá habían pasado muchos años y se había olvidado de lo que él había acontecido, y él decidió establecerse en otro lugar, levantar una familia, quizá hacer nuevos proyectos. Pero ¿qué crees? Como la prédica de hace 15 días, Dios cambió sus planes. Repite conmigo: Dios cambió sus planes. ¿Y qué crees que va a pasar en este tiempo? Dios va a cambiar tus planes. Aunque digas, híjole, pastor, dile a la persona que está a tu lado: Dios va a cambiar tus planes. ¿Cuántos ya tienen planeado lo que van a hacer el día de mañana? En un futuro. Quizá ya estás planeando algo nuevo, quizá, pero mira, Dios sabe lo que tú necesitas. A veces hay que enfrentar el pasado, y esa fue la oportunidad de Moisés, enfrentar su pasado, porque él quiso alejarse de él, de las decisiones que tomó, de los actos que hizo. Pero sabes, Dios tenía un plan para él muy grande, y dentro de ese plan era enfrentar su pasado. ¿Pero para qué? No para avergonzarlo, no para decirle a Moisés mira, o recordarle lo que había hecho, sino para decirle: yo te voy a hacer libre, yo te voy a utilizar, y tu pasado no va a condicionar lo que yo voy a hacer por ti en un futuro. Y eso es lo que Dios también te dice en esta mañana: tu pasado no va a contribuir o no va a indicar lo que va a ser tu futuro, porque tu futuro está en manos de Dios, tu propósito está en manos de Dios. Porque ¿sabes cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? A ver, levante la mano, no voy a ver. ¿Sí levantaron su mano? No estoy viendo. Ya pueden bajarla. Ahora sí, ya veo. ¿A poco no hemos tomado malas decisiones a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos tomaron malas decisiones en su juventud? Levanten la mano. Y sabes, puede que te parezcas a Moisés, que has estado tratando de huir de tu pasado, de esas decisiones malas que tomaste. Pero créeme, la presencia de Dios te está trayendo porque Él te quiere bendecir. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y por eso me impacta cómo inicia esta historia, que Moisés estaba en su trabajo apacentando las ovejas de su suegro. Y vamos a seguir leyendo porque está muy interesante esta historia. Dice el verso 2: y se le apareció que el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza ¿qué? No se consumía. Y esto representa lo que Dios es en estos tiempos. Dios no ha caducado. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, es el mismo que de hoy, y será el mismo que el día de mañana. Eso es algo que yo quiero que tú entiendas bien, porque a veces creemos, no, es que en la antigüedad Dios sí se manifestó de una manera sobrenatural, Dios sí hizo milagros, Dios sí respondió oraciones, y al parecer en este tiempo Dios está ausente. Pero no, Dios está más cerca de lo que tú crees. Está a una sola oración, está a un paso cuando tú decidas abrir este libro, está cuando tú decides alabarle, está cuando tú te acercas a Él con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés, dice, en una llama de fuego. Y aquí viene otro punto: Dios se va a manifestar en tu vida como tú menos te lo esperas. Poniéndome a reflexionar, yo decía, pero ¿por qué
en una zarza. Porque, ¿sabes? Moisés necesitaba cambiar su mentalidad. Moisés necesitaba un cambio no solamente de vida, sino de mente. Y tendría que ocurrir o tenía que pasar algo extraordinario para que Moisés pudiera creer. Porque vemos y analizamos la historia más adelante, Moisés se estaba mostrando incrédulo, porque él no quería aceptar el llamado de Dios y vio ese primer milagro, que la llama, que ese fuego no consumía esa zarza. Y sabes, Dios quizás se ha aparecido en ti de alguna manera, pero tú has estado tratando de evitarlo. Tú has estado tratando de decir: Señor, pero creo que no soy yo, creo que te equivocaste, creo que llegaste en un mal tiempo, llegaste en una mala temporada, llegaste en una mala situación, tanto familiar, espiritual. Pero créeme, lo que representa este versículo es que Dios es el mismo todos los días de nuestra vida. Nosotros sí podemos cambiar, pero Dios nunca va a cambiar. Fíjate, la Biblia dice que incluso que en estos últimos tiempos dice que habría mucha apostasía, que personas que creyeron y pusieron su confianza en Dios, que iban a desertar. Pero sabes, la Biblia dice que Dios no es así, que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, sino que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Y si en su palabra hay promesas, hay palabra de vida, hay palabra de esperanza, hay palabra de oportunidad, es porque así Dios lo hará con cada uno de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Y por eso dice la Biblia en el verso 2 hasta el final: y la zarza no se consumía. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no va a cambiar. Tú puedes cambiar, pero Dios no va a cambiar. Estemos nosotros o no estemos nosotros, Dios no va a cambiar. Amén. ¿Sí lo puedes creer? Verso 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos sobre cada uno de nosotros. Dios nos está llamando. Dios nos está atrayendo a su presencia. ¿Cómo se llama el título de esta prédica? Atraídos por el Padre. Y sabes, Dios te está atrayendo en estos tiempos. Yo no sé por qué Dios te atrajo en este momento de tu vida. Tú podrás decir: ¿por qué no conocí a Dios en mi juventud? ¿Por qué no conocí a Dios antes? ¿Sabes? Este es el tiempo donde Dios quiso que tú le conocieras. Dios no se equivoca. Él es perfecto, sus planes son perfectos. Así que Dios te atrajo en el momento que Él quiso. Y dice la Biblia: Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Aquí me impacta esta parte de la Biblia porque vemos el primer llamamiento que Dios hace cuando repite 2 veces un nombre. Pocas veces Dios llamaba, muchas veces. Esta es una de ellas. Y le dijo: Moisés, Moisés. Dice, y él respondió ¿qué? Heme aquí. O sea, Moisés tampoco no desconocía tanto de quién era Dios. ¿Recuerdan la historia del profeta Samuel? Que Elí le tuvo que enseñar a cómo responderle a Dios. Porque si recuerdan, Samuel dice que escuchaba una voz que le hablaba. Pero después, como él no sabía cómo comunicarse con Dios, pues nada pasaba. Hasta que el profeta le enseñó: cuando tú escuches esa voz, tú vas a responder: heme aquí, habla porque tu siervo escucha. Entonces vemos que Moisés no era tan novatón como nosotros creíamos. Él se había alejado de Dios, pero él había sido educado por su madre, recuerden. Y su madre pues era una mujer hebrea. Entonces su madre, yo estoy seguro que le transmitió todo el conocimiento y quién era Dios. Y por eso él respondió: ¿qué? Heme aquí. Y si tú estás en este lugar,
Yo te aseguro que tú ya conoces de Dios, que tú no eres indiferente a quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer cuando Dios te llame? Señor, aquí estoy. Repite conmigo, Señor, aquí estoy. No que digas, híjole, hay una voz que me está hablando, es el coco, me movieron la cama, o a las 3 de la mañana, ¿quién estará haciendo algo por ahí? No, quizá es Dios que te está llamando. Tú dices, ya tiene una semana, pastor, que no puedo dormir, ore por mí. A lo mejor Dios te está queriendo hablar. Dice, sufro de insomnio, pues Dios te quiere bien despierto en las madrugadas. Y tú durmiendo hasta la 1 de la tarde. ¿Qué debes hacer? Decir, Señor, aquí estoy. Repite conmigo, Señor, aquí estoy. Dice el verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. A veces no nos damos cuenta que cuando nos acercamos a Dios, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que está en su presencia, que está en un ambiente de santidad, y a veces queremos acercarnos a Dios con todo lo que nosotros estamos cargando. Y créeme, a veces sí escuchamos a Dios porque venimos a la iglesia, escuchamos de su palabra, la palabra quizá nos motiva, nos confronta, nos levanta, pero no sabemos cómo acercarnos a Dios cuando estamos en casa. Y por eso Dios le dijo a Moisés, ¿qué? Quita tu calzado, porque la tierra que estás pisando, ¿qué? Tierra santa es. Si tú quieres realmente acercarte a Dios, debes de despojarte de todos esos pesos que tú traes. Las sandalias representan el peso que Moisés llevaba durante mucho tiempo, porque su recorrido había sido grande. Él había recorrido varios kilómetros para huir de Egipto, para alejarse de su pasado, para querer empezar algo nuevo. Y por eso Dios dijo, a ver Moisés, quítate tus sandalias, porque el lugar ahora donde estás es santo. Y yo no sé qué represente para ti las sandalias. Si quizá también has recorrido grande distancia negándote a Dios, o qué es lo que tú te tienes que quitar para que puedas estar en la presencia de Dios. Si es un pensamiento, si es un argumento, si es una idea, si es algo, una herida, si es algún enojo, ira, si es incredulidad, si es altivez, si es orgullo, qué sé yo. Pero algo Dios te dice también en este tiempo, y es, ¿sabes qué? Hijo, hija, despójate de lo que tienes en tu corazón, porque donde vas a venir es un lugar santo. Es un lugar donde tú tienes que estar libre de toda carga. Amén. Por eso yo te invito que cuando tú te acerques a Dios, tú primero te despojes de todo aquello que está abrumando tu mente y tu corazón. Porque a veces el alma puede traicionarnos, y muchas veces por causa de cosas que estamos pasando en nuestras emociones nos impiden sentir la presencia de Dios. No sé si te ha pasado que cuando quieres orar o quieres leer la Biblia, de repente te da sueño. ¿A cuántos les ha pasado? A ninguno, gracias a Dios. Porque sabes, te digo algo, porque nuestra alma todavía está muy conectada con nuestra carne. Porque nosotros pensamos de, ya me dio sueño, ya estoy cansado. Y no podemos conectarnos con Dios. Pero cuando tú vas y te despojas de toda carga emocional, de todo, aunque pues quizá estés fatigado, pero tú digas, voy a buscar la presencia de Dios, y te conectas y te despojas de todo aquello, créeme, es más fácil sentir la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Él jamás rechaza un corazón contrito y un corazón humillado. Hoy yo te pregunto en esta tarde, en esta mañana, ¿cuáles son las cargas que Dios te está diciendo? ¿Sabes qué, fulanito, fulanita? Quítate en este día, porque donde yo te quiero atraer es un lugar santo. Y me encanta este verso, el verso 6, si lo pueden poner y si los pueden subrayar. Lo primero que Dios nos dice, lo que Dios nos recuerda,
Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabes? En la historia de Moisés se nos dice quién fue el padre de Moisés, pero no se nos habla de la vida del padre de Moisés. Y por consecuencia la Biblia dice que que Moisés no conoció a su papá, que él fue adoptado, ¿sí o no?, por la hija de Faraón, y que después de eso mandó a la mamá de Moisés para que lo criara. Pero vemos que Moisés tenía una ausencia de padre. Cuando tú lees la historia de Jacob, Dios se le revela a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre ¿qué? Isaac. Pero vemos que Moisés fue la única persona donde Dios, aparte de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice, yo soy el Dios de tu padre. Porque Moisés carecía de un padre terrenal. Por eso sobre él había tantas inseguridades, tenía problemas para hablar. Y aquí es donde quiero tomar un punto muy importante, la importancia de la paternidad sobre nuestras vidas. Yo no sé cómo tú te sientas, si tuviste un padre o fuiste una persona que no tuvo un padre. Pero déjame decirte que la paternidad es algo muy importante para nuestras vidas, que nos define como personas, tanto como hombres como mujeres. La paternidad es algo muy clave. Y por eso la sociedad está muy herida, está muy resentida, porque ha habido carencia de paternidad. Por eso esta oración que yo hice por estos varones la hice con fe, porque ellos tienen una labor muy importante como padres. Y que quizás si han fallado, Dios quiere restaurar esa paternidad. Y Dios quiere restaurar esa paternidad en ti. Porque quieras o no, por más que pudiéramos haber crecido en una familia bien, siempre luchamos con la paternidad. Y eso es algo que marca nuestras vidas, que marca nuestros corazones. Y por eso Dios le dice y dijo, yo soy el Dios que de tu padre. Y vuelve a decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjate lo que hizo Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Y es al punto de donde voy. Cuando hay carencia de paternidad, viene un espíritu de temor. Por eso Pablo decía esta palabra, porque no habéis recibido un espíritu de temor. Yo no lo había entendido. Yo había leído mucho ese pasaje de Romanos, ese pasaje de Timoteo. Pero cuando voy y leo esta palabra y cuando veo que Moisés cubre su rostro delante de Dios, es porque tenía una ausencia de paternidad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido afectados por esa ausencia de paternidad? Y no es que le echen la culpa a los papás, no, sino que nosotros nunca crecimos, nunca se nos enseñó cómo ser padres, cómo ser madres, ¿sí o no? Al contrario, nosotros anhelamos, o quizá en mi caso yo anhelo ser mejor de lo que fueron mis padres. Yo platicaba con mis papás y ellos me decían, yo tuve muchas dificultades de pequeño. Fui tratado muy duro, pero no me enseñaron a ser padre. Pero yo, cuando me casé, lo que sí tenía en mente era ser mejor de lo que mi padre fue. Y así estoy seguro que cada uno de ustedes, cuando empezó una relación y empezó a formar una familia, su deseo fue mejorar la situación de la que ustedes vivieron, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero sabes, la falta de paternidad causa temor. Y por eso también ahora yo entiendo las luchas que yo tuve de joven, de niño. Que yo era un niño muy miedoso. Porque aunque tenía a mi papá, pero él estaba ausente. Porque a veces se iba a predicar a muchos lados y nos dejaba yo estaba mucho tiempo solo. Y el enemigo
se ocupó de poner un espíritu de temor sobre mí. Y te digo, esto todo yo lo entendí, me fue revelado cuando empecé a leer la Biblia más detenidamente. Y cuando yo veo esta parte de la Biblia, a mí me asombró que, o sea, la Biblia dice que Dios es bueno, ¿sí o no? Y que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, lo que tenía Moisés no era amor. Quizá había levantado una familia, pero tenía falta de amor. Tenía falta de paternidad. Tenía todavía problemas en el interior. Luchaba con su pasado. Y a mí, créeme que me asombró cuando voy a la Biblia y leo esto, y dice en el versículo 6, la segunda parte dice: entonces Moisés, ¿qué? Cubrió su rostro. ¿Te imaginas esa escena? Primero Moisés dice que se impactó de esa zarza y que esa zarza fue lo que lo atrajo. Y cuando Dios empezó a hablar, empezó a confrontar, le dijo: ¿sabes qué? Quítate tus sandalias. Le dijo: ¿sabes qué? Yo soy el Dios de tu padre. Y cuando toca ese tema de la paternidad, ¿qué hace Moisés? Cubre su rostro. Porque el temor a veces también causa vergüenza. Y quizá tú has pasado por mucha vergüenza a lo largo de muchos años. Y este es un tema que a veces no nos gusta hablar porque es ahí cuando tenemos que abrir el corazón, pero es un tema muy importante que Dios tiene que sanar, la paternidad. Y qué mayor día que el Día del Padre para hablar acerca de la paternidad que Dios nos quiere dar. Cada temor que tú llegues a identificar, por eso yo te invito que tú reflexiones esta palabra en tu casa más profundamente y tú empieces a identificar qué temores hay en tu vida. Si ahorita puedes anotar algunos durante la prédica, anótalos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sabes? Hay mucha gente que le tiene miedo al día de mañana porque nunca tuvieron seguridad sobre sus vidas. Siempre vivieron en incertidumbre. Siempre decían: pues no sé qué voy a comer, no sé si habrá dinero para el día de mañana, no sé si tendremos para sobrevivir. Y la incertidumbre genera un temor. No sé si tú te llegues a identificar con esto. Pero hoy tú reflexiona: ¿qué temores hay en mi vida? ¿A qué le tienes miedo? Es más, anota ahorita anota 2. ¿A qué cosas tú le tienes miedo? Hay muchas personas que no se atreven a hacer cosas porque ya desde una vez dicen: no, es que voy a fracasar, es que no me va a salir, es que si lo intento siempre me va a salir mal. Porque hay temor, porque hay falta de paternidad sobre nosotros. Y por eso debemos entender en este día esta palabra, que primeramente Dios nos atrae a su presencia. ¿Estamos? Después Él nos invita y nos llama y Él nos muestra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de que te alejes o no, tú vas a seguir viendo la misericordia de Dios sobre tu vida, porque Él es el mismo. Y la Biblia dice, yo se lo decía una vez a una persona: mira, la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y si tú y yo estamos con bien en este día, es porque Dios le ha placido mostrar misericordia con cada uno de nosotros. Dios le ha placido mostrar misericordia con esta iglesia. Y si así Dios lo ha dictado, ¿quién lo podrá hacer diferente? Y después, la Biblia dice que Dios le empieza a hablar acerca de la paternidad. Yo soy el Dios de tu padre. Yo me imagino esa primera frase cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. ¿Cómo se habrá quedado Moisés? Pero él habrá dicho: pero ni siquiera conocí a mi padre. Yo fui adoptado. ¿Te das cuenta lo que una persona que ha pasado una situación difícil puede pensar? Yo no sé si hay una persona en este lugar que pasó por esa situación. Pero aquí la Biblia dice que los grandes hombres de Dios y mujeres
pasaron por procesos muy fuertes. No venían de las mejores familias, no venían de descendencias increíbles. En el caso de Moisés, fue una persona que venía de adopción. Y por eso también esta parte de la Biblia complementa este escenario de la palabra de Dios, que dice que no recibimos un espíritu de temor, sino un espíritu ¿de qué? De adopción. Y por eso Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, diciéndole a Moisés: tú tienes un padre. Tú veniste a este mundo con un propósito. Y yo te digo en esta mañana, tú has venido a este mundo con un propósito. Y si tú te has sentido solo, abandonado, déjame decirte que Dios te dio un espíritu de adopción. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por esta palabra. Un consejo: siempre recuerda que tú has recibido un espíritu de adopción. Por eso la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso, ¿qué? Dios, ¿qué? Me recogerá. Por eso tú no estás solo. Tú tienes un padre. Yo te vengo a hablar de esta mañana de ese Padre Celestial que quiere restaurar esa paternidad. Pero vemos, dice que Moisés, que cubrió su rostro. Era tanta la vergüenza, era tanta la falta de paternidad de este hombre, que no se sintió digno de buscar a Dios, de mirar a Dios. Y a veces así nos pasa. Pastores, que he hecho tantas cosas, mi pasado es tan horroroso que yo no me siento digno de que Dios ponga su mirada sobre mí. Si usted supiera todo lo que he hecho, lo que estas manos han hecho, lo que este corazón ha hecho, se espantaría. Pero ¿sabes? A Dios no le espantó lo que había hecho Moisés. Y te digo algo: Dios nos espantará de lo que hiciste tú el día de atrás. Por eso dile a la persona que está a tu lado: Dios te ama. Verso 7, ya estamos terminando. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Fíjate lo que dice el verso 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y de varias naciones que decía aquí. Y sabes, yo siento que dentro de ustedes ha nacido un clamor, pidiéndole a Dios esa liberación, pidiéndole a Dios esa ayuda, porque hay un tormento que no deja continuar con sus vidas. Y por eso la falta de compromiso, por eso las luchas de falta de perdón, por eso las enemistades y tantas cosas que suceden dentro de la familia, que suceden en la iglesia, pero es porque hay una falta de paternidad. Pero la buena noticia es que Dios se va a mostrar hoy como tu Padre. Y vas a ser libre de todo temor. Si no habías podido perdonar, vas a poder perdonar. Porque cuando tú recibes esa paternidad, mira, milagros suceden. Así como sucedió el milagro en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo venía derrotado, venía angustiado y decía: iré a la casa de mi padre y le diré: ¿sabes qué, padre? No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus esclavos, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo iba con esa mentalidad de decir: yo ya no merezco ser llamado hijo, pero estaré en la casa de mi padre. ¿Y sabes qué? El padre lo sorprendió, que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y no solamente que no lo juzgó por lo que había hecho, sino que le restauró y le hizo fiesta. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Te quiere restaurar
y te quiere nuevamente hacer sentir hijo. Hoy es tiempo en este día que tú decidas nuevamente sentirte como hijo. Quizá ha pasado mucho tiempo, muchos años que no te sientes como hijo. Te platico una experiencia personal. En este proceso de pastorado, yo sí le llegué a decir una vez a Dios: Señor, yo tengo tantas responsabilidades, tengo un montón de cosas en que pensar, cosas que resolver, y se me ha olvidado lo que significa ser hijo. Yo abrí mi corazón delante de Dios y le dije cómo me sentía, porque queriendo o no, había empezado a nacer una tristeza. Pero fue hasta ese momento que yo decidí sacar esa carga que tenía y pude experimentar la presencia de Dios como muy pocas veces la he sentido. Y por eso pude entender que Dios primero te atrae, pero Él te pide que tú te despojes de todas esas pesos, de esas cargas, y que tú no tengas miedo al ser confrontado si hay una falta de paternidad por parte tuya. Créeme, con el que aunque tu padre esté presente, no significa que tú tengas una paternidad. Por eso debemos examinarnos y decirle: Señor, quizá me hace falta paternidad. Porque cuando no hay paternidad, viene el temor, viene la incertidumbre. Cuando un padre no está en una familia se genera incertidumbre de qué vamos a comer, qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Porque me he encontrado casos que dicen: ¿y quién va a proveer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con esto, con lo otro? Porque la falta de paternidad genera una angustia, genera temor dentro de cada uno de nosotros. Pero hoy te tengo esa buena noticia que dice la palabra, que no recibiste un espíritu de temor, sino un espíritu ¿de qué? De adopción. Y si tú hoy te sientes solo, hoy Dios te va a abrazar. Dios te va a sentir amado, te va a sentir un hijo especial. Por eso quiero aprovechar este tiempo. Ponte de pie. Ya con más tiempo estaré tratando más este tema porque es muy amplio, muy extenso. Pero hay una palabra clave aquí que dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y así como Moisés se sentía quizás sin padre, el pueblo se sentía sin Dios, porque habían estado 400 años de esclavitud. Pero sabes, dice que el clamor subió delante de la presencia de Dios. Y el clamor que hay en tu corazón en este día ha subido delante de la presencia de Dios. Y la buena noticia es que así como Dios le dijo a Moisés: y he descendido, en este día especial Dios va a descender sobre ti para mostrarse como ese Padre que tú tanto necesitas en este tiempo. Por eso cierra tus ojos en esta mañana y abre tu corazón. Vamos a tomar unos minutos y abre tu corazón en esta mañana. Esa es la clave del toque de Dios, que tú abras tu corazón. Si identificas temor, si has identificado un espíritu de soledad, de abandono, si tienes miedo a lo que va a pasar el día de mañana, hoy Dios te quiere dar esa seguridad. Porque así como Dios ayudó al pueblo de Israel, ayudó a Abraham, ayudó a Isaac, ayudó a Jacob, ayudó a Esther, ayudó a Ruth, ayudó a grandes hombres y mujeres de Dios, Dios también te va a ayudar. Porque yo te lo quiero recordar, Él es el mismo de ayer, de esos grandes personajes, es el mismo de hoy y va a ser el mismo el día de mañana. Pero hoy debes dejar que todo ese temor sea echado fuera por el perfecto amor de Dios. Por eso no tengas miedo a abrir tu corazón. Voy a orar 5 minutos nada más.
Y aprovecha este tiempo para entregarle cada temor a Dios. Si tienes temor de lo que va a pasar el día de mañana, Dios te dice: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra para ti, brother. No temas qué va a pasar el día de mañana. Hay muchos retos, hay muchas grandes cosas que se tienen que hacer. Y quizá ha venido ese temor, pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios te dice: no temas, porque Él está contigo. Si te puso en este lugar clave, es porque Dios te va a utilizar. Solamente debes ser sensible a la voz de Dios. Y Él te dice que Él se va a revelar a ti como ese Padre, de una manera que nunca lo habías conocido, pero se te va a revelar. Y quizá Él se te ha estado revelando y tú no sabes cómo, pero mira, Él te está trayendo a su presencia. Así que donde estás, cierra tus ojos y pídele a Dios que eche fuera todo temor de tu vida. Dile: Señor, he vivido con miedo, he vivido, Padre, del pasado, he vivido, Señor, con estas cargas tan difíciles, tan pesadas. Dile: Señor, me he sentido abandonado, me he sentido solo, sola, Señor. Me hace falta tanto ese Padre, esa paternidad. Dile: Señor, haz un milagro en este día. Ahí levanta tus manos en señal de reverencia, en señal de rendición a Dios. Eso significa alzar las manos, en que tú te rindes delante de Él. Dile: Señor, yo me rindo. Hoy yo reconozco que necesito un Padre. Hoy yo reconozco que necesito, Señor, de esa paternidad, para que el milagro pueda suceder, para que así como Moisés salió determinado de ese encuentro, de esa zarza, yo salga determinado en este día para cumplir lo que tú tienes para mi vida. Señor, que tu perfecto amor eche fuera todo temor, Padre. Hoy oramos, Señor, por la vida de tus hijos. Padre, que tú sanes los corazones en esta mañana, Señor. Toca los corazones en este día, Padre. Señor, que tu presencia haga el milagro en esta mañana. Hoy te pedimos, Señor, que tú te reveles a cada uno de nosotros como ese Padre que necesitamos. Y dile ahí con una oración sencilla, pero del fondo de tu corazón, dile: Padre, te necesito, Dios. Revélate a mí como ese Padre celestial. Revélate, Señor, como ese Abba Padre. Señor, haz un milagro en este día, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Hoy creemos, Señor, en que tú puedes sanar, en que tú estás atrayendo, en que tú estás haciendo una obra, Señor, poderosa. Padre, tu palabra dice que si nuestros padres y nuestras madres nos han dejado, tú con todo eso nos recogerás. Que tú, Señor, eres fiel, que tú eres el Dios de nuestros antepasados, pero que también tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y que tú nos vas a levantar, tú nos vas a recoger, nos vas a abrazar, nos vas a restaurar, vas a hacer un milagro, Señor. Y todo ese temor se echará fuera, Señor, de nuestras vidas, porque tú estás tomando ese lugar que había estado ausente, ese lugar de Padre. Por eso te pedimos, Señor, que tú te reveles en este día, Señor. Que tú, Padre, hagas una obra en el interior al exterior. Padre, hoy oro por la vida de cada uno de tus hijos. Intercedo por sus vidas, Señor, para que esa paternidad, Señor, venga sobre ellos y haga una obra sobrenatural. Padre, aquí estamos, Señor. Hemos sido atraídos por ti en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú hagas el milagro en este día. Que venga una restauración, Señor, sobrenatural.
a cada uno de los corazones, de cada mujer, de cada varón, de cada joven, Señor. Y que tú, Padre, puedas revelarte a nosotros. Y ahí dile para terminar: Señor, revélate a mi vida como ese Padre. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, revélate a mi vida como ese Padre que tanto necesito en este tiempo, Señor. Padre, hoy ponemos esta prédica, esta palabra, Señor, en tus manos. Y que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra. Y que tú la hagas producir al 100%, Padre. Y que cuando venga esa paternidad y te reveles a cada uno de tus hijos, Señor, los milagros empiecen a suceder. Los llamados, Señor, empiecen a levantarse. Que tus hijos, Señor, caminen con seguridad. Caminen, Señor, confiados